¿En dónde está la Argentina en términos políticos que ves el día de hoy y en dónde necesitamos destrabar este tipo de cosas? Paulino, te saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Faltaba más, un enorme abrazo a la distancia y un saludo a Gustavo, naturalmente. Lo primero que quiero marcar es, la Argentina está en una situación muy delicada, harto crítica, muy compleja, no estoy diciendo nada nuevo. Tal vez la novedad más importante, saliente, tenga que ver con el hecho de que hay un sistema político que está repensándose, redefiniéndose, y estamos frente a una situación muy límite. Tenemos una coalición de gobierno que está atentando contra la propia gobernabilidad desde adentro. Tenemos un presidente que no sintetizó los distintos elementos de la coalición, que se convirtió en una pequeña parte, que como presidente resiste embestidas con pocos elementos en su favor, con un desgaste fenomenal en la autoridad a propósito de la falta de ejemplaridad, en particular en medio de la pandemia, que diluyó buena parte de su capital político, de su imagen, que lo tiene contra las cuerdas en términos económicos, con una Argentina que está al límite en términos de la posibilidad de financiar su déficit fiscal, que ha sido el enorme problema macroeconómico de los últimos 50 años, salvo excepciones, 2003-2007, con Néstor Kirchner, que le permitió incluso al gobierno de aquel entonces pagar la deuda con el fondo anticipado, aunque haciendo un mal negocio, pero con la idea lógica, en términos políticos, de sacarse de encima a un eventual enemigo en términos de la política económica que quería llevar por entonces aquel presidente. Lo concreto es que no tenemos mucho que vender, como en los 90, para financiarnos. No tenemos a quién pedirle prestado en el exterior, nadie nos financia. Hicimos una reestructuración de bonos, 60% del valor, hoy está al 18% o están al 18%. Y no tenemos internamente de dónde conseguir pesos para financiar al Estado. Y si lo hacemos con emisión, lo que hacemos es potenciar la inercia inflacionaria, que entró en un círculo vicioso, del cual no sabemos cómo va a salir. Probablemente todos intuimos que es con una explosión. Grabois fue demasiado elocuente ayer cuando dijo estamos hasta dispuestos a defender con sangre en la calle. Entonces, yo creo que la sociedad política en algún punto está paralizada, la oposición expectante, en el oficialismo bastardeando al propio presidente, limitándole el margen de maniobra, el presidente intentando resistir como puede, con pocos valores y con poca fortaleza, con pocos recursos y con pocas ideas. Por lo tanto, da la impresión que la política está esperando que la calle haga lo que la política no puede hacer. ¿Y qué es que la calle haga lo que la política no puede hacer? Una implosión o explosión. Y así el sistema político se reordene. 2001 a la vista. Lo que parecía imposible empieza a graficarse como probable. Porque en esta inercia de desgaste, la Argentina está en una situación bisagra. En 32 meses, el gobierno del presidente Alberto Fernández ha tenido la mayor inflación desde 1991 hasta acá. En 32 meses acumuló y generó más deuda con mercados cerrados que ningún otro gobierno desde el 91 hasta acá. 65.000 millones de dólares adicionales de deuda externa respecto a cuando ingresó en diciembre del 2019. Y nunca nadie devaluó más rápido la moneda que este gobierno en 32 meses. Entró a la pandemia con $1.60, hoy tiene $1.300 como piso parecería significar, en todos los eslabones conseguibles de dólares, contado con liquidación, MEP o Blue. Con lo cual, y camino al desdoblamiento cambiario en términos turísticos, con lo cual, la impresión es que la situación es de asfixia, políticamente no hay cómo resistir en esta dinámica y en este dispositivo de poder montado, que ese cambio se debe producir, que el presidente rehúsa hacerlo. La pregunta es si el desorden lo ordena, como ocurre con el dólar, el mercado, sabemos dónde va. Si el presidente lo ordena, por ahí hay una salida ordenada. Eso es lo que no se está viendo, eso es lo que el sistema político está demostrando. Solo 2 leyes votó el Congreso en un año no electoral, 2 leyes. Y al presidente, la coalición de gobierno, no le votó el acuerdo con el fondo y ni una sola de las 18 leyes que propuso en extraordinarias, para lo cual ni una Cámara, la de Diputados, ni la otra del Senado, ni siquiera se reunieron.
Paulino, suena como a un juego de que todos pierden, pero nunca sucede eso. Alguien está ganando algo. ¿Quién es el que está ganando algo con todo este sistema? No puedes tener un lugar en donde simplemente todo el mundo está enfocado a estar arriba de un autobús que va a toda velocidad a estrellarse en un muro y que la gente adentro solamente está preocupada por el lugar que tiene que ocupar dentro de ese autobús y no detenerlo cuando todo el mundo va a perecer. Debe de haber alguna parte que está ganando políticamente en todo esto, pero que a lo mejor no quiere mostrarse a cambiar las cosas. ¿Quién gana en todo esto? Porque sabemos que todos están perdiendo hasta ahora. ¿Y es así? Te lo pongo en estos términos. Hay algunos que están intentando reducir daños. Los que atentan desde dentro de la coalición de gobierno buscan limitar el riesgo y el daño propio, que en un estallido finalmente los arrastra. O en un estallido temprano les quita algo de responsabilidad porque ellos marcaron las diferencias antes. Entonces, todo eso va a ser fruto de la mala gestión, impericia, etcétera, de un sector de la coalición, no de toda. Y ese es el principal problema. Luego, por supuesto, a río revuelto hay ganancia de pescadores, claro. Los argentinos son, en el mundo, en términos relativos, los que más dólares tienen per cápita después de Estados Unidos. Y recordá lo que te dije, en diciembre del 2019 se entró a la pandemia con un dólar a 60, hoy el dólar está arriba de 300. Pocos argentinos podrían decir que sus ingresos asalariados, formales, o sus facturaciones de prestación de servicios, etcétera, se multiplicaron por 5 y más en 2 años y medio. Se pueden haber multiplicado por 2, por 3, quizás por 4, por 5 no. Ahora, al que le multiplicó el patrimonio por 5 con dólares que están en el colchón, en la caja de seguridad, en el exterior o en la cuenta bancaria en dólares, a ese argentino se le multiplicó sin riesgo, con 0 riesgo. El que arriesgó todo o lo perdió o definitivamente la está padeciendo o definitivamente cerró. Entonces, sí que hay ganadores, claro que hay ganadores, siempre hay ganadores, son los menos. El ejemplo es el del Titanic, que es válido. Algunos creían que se salvaban. De hecho, querían escuchar la música, no veían lo que venía. Algunos se salvaron, claro. El Titanic se hundió. El gobierno, en esta concepción está terminado. O cambia de manera drástica, o la política o la calle le van a imprimir un remedio que hoy el sistema articulado democrático argentino no establece. No hay impeachment, no hay juicio político posible al presidente. Y acá el problema es que no es un gabinete, no es que funcionarios no funcionan, es que el gobierno no funciona. Pero primero y particularmente el presidente está descalzado. Y eso, independientemente de la valoración que podamos tener unos y otros, es la demostración fáctica del método de conducción y de la toma de decisiones. Es un gobierno que gestiona la no decisión, donde los problemas se acumulan, no se resuelven y todo el tiempo están volviendo con mayor intensidad. Transporte público de pasajeros, problema de la deuda, problema del déficit fiscal, problema de las LED, etcétera, problema de inflación. Y así podríamos seguir. Ese es el problema más importante y esa comprensión del problema es lo más asfixiante en una Argentina que está en un momento bisagra. ¿Y la población lo entiende así? Porque digo, algunas sí, algunas entidades sí, algunos otros no. A mí me ha tocado ver algunas opiniones en donde se les está quitando algún subsidio a ciertos sectores de la población y se levantan a las calles a decir que me están obligando a trabajar, me están pidiendo que me levante en la mañana y que vaya a buscar un empleo y eso no es justo. Ese es el reclamo y lo encuentras en algunas entrevistas, obviamente que es una situación polarizada, pero entiende eso el grueso de la gente en Argentina, porque a ver, vendrá un cambio de gobierno, vamos a pensar, que cambie el gobierno y quien llegue, obviamente, contra toda esta problemática tendrá que poner medidas a lo mejor todavía más dolorosas. ¿Estará la gente lista para eso? Primero una aclaración, fue un fake aquello de me piden que salga a trabajar, etcétera. Dicho esto, hay que hacer algo con los planes sociales,
hay que hacer algo con la política económica, hay que hacer algo con la política exterior, hay que hacer algo en todos los sentidos de la vida argentina, con la vida institucional, con la justicia, con las reformas, no de la justicia que le importa al poder, que es Comodoro Pi, sino de la justicia en general con la que se choca la gente, que tiene que ver con el juzgado comercial, civil, de familia, penal y demás. Lo que en la Argentina pasa es que el sistema cruje, porque el sistema no está dando respuesta. La política no procesa las discusiones y la justicia no los ordena. En ese caos en el que está la Argentina, no afloran respuestas, afloran todo el tiempo problemas, planteos, discusiones, cada vez más altisonantes, en una estructura instrumental de dominación y poder político arcaica, descalzada del futuro, con leyes laborales de los 70 y 80, convenios colectivos de la década del 50, con una estructura impositiva muy dañina, muy nociva para el aparato productivo en particular, con desincentivos o con incentivos invertidos, todo en un país que tiene una diversidad que pocos podrían ostentar. 4 climas, requisitícola, hidrocarburífera, minera, el complejo agroexportador más importante de América Latina, mucho campo, economías regionales, ciencia y tecnología, de punta, de avanzada, un sistema educativo que en general aún está por la media con todos los defectos que tiene. Ese país, esa latitud, esa geografía no tiene ningún grado de representación en el estado de las cosas de Argentina de hoy. Paulino, me voy a quedar con esta última Argentina que acabas de describir, porque esa pesa más que toda la primera que estuvimos analizando. Y ahí es en donde las cosas van a cambiar por el peso de todo ese legado y obviamente esa situación privilegiada en Argentina, que en algún momento tal vez la expresión de la calle es tratar de irlas a hacer operar y que las economías regionales empiecen a brillar, en donde haya un político que entienda que simplemente es un administrador y un funcionario, que no es el protagonismo, que el protagonista, que solamente tiene que mostrar en dónde está la cancha para que el juego sea igual para todos. Y me quedaré con esa imagen de Argentina, si me lo permites, porque es la Argentina que yo siempre he visto y a la que respeto, con la que siempre convivo. Entonces, Paulino, perdona mi optimismo, pero para Argentina siempre tengo eso. Obviamente que en tiempos difíciles es solamente decir ánimo y hay que ser claros con eso. Pero, como siempre, te agradecemos el tema. Si estuviera aquí Carlos, si estuviera Salvador, podrían ir a ser un poquito más agudos con las preguntas. A mí no me corresponde, no cargo el pasaporte. Así es de que, de alguna manera, te agradezco muchísimo. Te saludo con mucho afecto y pues seguimos en contacto. Yo te agradezco enormemente, Antonio, y por sobre todas las cosas la generosidad y la libertad con la que además nos preguntás cada vez que nos convocás. Una última cosa, yo soy tan optimista como vos. Cuando voy al psicólogo me dice que esa es la contracara del negador de la realidad. Sentimos en la Argentina, en algún punto, que la Argentina es una tierra de oportunidades en el contexto de una frustración constante.